No vas a ver tú, ¿eh? ¿Algo? Vale, probando. Bueno, bienvenidos de nuevo a Kilómetros de Bicicleta. Como podéis ver, ha llegado el momento de hacer el Camino de Santiago. Empezamos nuestra primera etapa, el día 1, y con muchas ganas. Parece... Bueno, al día siguiente ya comenzaba todo. Nos armamos, nos pusimos ahí de deporte todos con nuestras mallas, nuestras camisetas, nuestras bicicletas. Y bueno, nada más empezar, Miguel armó la suya y perdió su cámara. Y llegó nuestro primer gran desafío, nuestro primer desafío, la cuesta de Zamarramala. No sé si era por el comienzo o porque llevamos una semana sin haber cogido la bici, lo que fuera, esa subida me dejó bastante tocado. Poco después de salir de Segovia nos encontramos con un camino que cruzaba una antigua vía del tren y la empezamos a seguir. Veíamos, ya después de unos 10 kilómetros, veíamos que no llegamos a ningún pueblo, Nos perdimos, no veíamos flechas, no sabíamos. El camino iba por esa vía del tren hasta un punto que se desviaba. ¿Qué pasa? Que ese punto estaba un poco mal indicado. Y nosotros continuamos por las vías del tren, con lo cual nos pasamos, tuvimos que retroceder y bueno, ahí perdimos bastante tiempo. Visitamos Coca el primer día, tenemos la famosa foto del castillo de Coca. Después de unas cuantas desventuras y de que yo les hiciese esperar porque se me había salido la cadena, llegamos a Villeguillo. Alcazarén es donde quería llegar yo realmente. Bueno, decidimos quedarnos en la belleza del gran pueblo de Villeguillo, donde había un albergue que estos pusieron mucho a parir, pero yo no entiendo por qué. A mí me gustaba. Realmente tenía una manta que parecía como una broma de mal gusto, porque era como, de las pocas mantas que hay, solamente hay una, y encima sucia. El último que se duchó fue Pica. Y Pica se quedó sin agua caliente. Ahora nos reímos, pero en el momento a Pica no le sentó muy bien. Mientras Miguel dormía, nos dimos cuenta que la bici de Miguel estaba pinchada. Así que bueno, así dijimos, mira, no vamos a despertar a Miguel, no vamos a importunarle, que ya bastante tiene, así que vamos a echársela a nosotros. Al día siguiente empiezo a salir de Villeguillo, a unos 50 metros, empiezo a notar que mi rueda empieza a estar más floja, la rueda delantera. Y pinchotito. Y nada, pues a parar, a bajar y a arreglar la rueda. Y recuerdo que Miguel, erigiéndose de héroe una vez más, vio un jabalí, decidió salir corriendo tras él y en un perfecto placaje lo cazó. Yo no vi el animal, Mario no sé si vio el animal, Pica a lo mejor lo vio, pero José no lo vio. Y cuestas arriba, desértico, lleno de arena, con un calor que te cagas. Esto en abril. O sea, tú imagínate hacer el Camino de Santiago en verano como se podía haber medio sugerido. Y nos encontramos con la cuesta de Ciguñuela. Ellos habían hecho como una especie de apuesta en el cual se iban a bajar cuando a mí se me ocurriese bajar. Yo no tenía ni idea de esto, yo decía, tengo que llegar. Y Miguel subía, para nuestro asombro. Al final terminé bajándome y ellos me aplaudieron diciendo ¡hurra, bien! Porque realmente no podía más. Y nada, al final se bajó y ya fuimos el resto andando. Con el calor, la cuesta y recién comidos y que nos echábamos crema, empezamos a sudar, se ponía la crema por los ojos y llegamos a Ciguñuela y yo es que no veía nada con la crema. Yo me las prometía muy felices porque yo era el que pinchaba constantemente, por un motivo u otro, iba pinchando ya antes del camino y cuando habíamos comenzado el camino llevamos 2 días y no había pinchado, yo estaba feliz, estaba contento, pero nos quedaban 2 pueblos y en el penúltimo pinché. Llegamos a Peñaflor y bueno, según las indicaciones que teníamos, el pueblo que queríamos quedarnos que al siguiente se llamaba Castromonte. Pues bueno, teníamos unas indicaciones que nos decía la altitud de relación de los pueblos y ponía que solo estaba 1 metro hacia arriba y dijimos, bueno, no va a haber que subir nada, esto ya es plano, ya es llano, ya llegamos. Y de repente nos dicen, no, tenéis que bajar por el Reventón. Pues en vez de tirar para Bamba, todo derecho, a 700 metros, ahí veis el faldeo del Reventón que llamamos. ¿Qué pasó? Miguel ya no podía más. Aparte del pinchazo que había tenido Mario en la rueda, ya estamos en marcha y Miguel estaba que no podía más. Bajamos el Reventón, Miguel se lo tomó a lo loco, bajó ahí como quiso por el Reventón. A la hora de la subida, como ya no podía más,
me ofrecí a empujarle mientras pedaleaba yo también. No estaba en mi mejor momento precisamente, también estaba un poco cansado. De hecho, cuando llegamos a Gastromonte recuerdo que me veía morir. O sea, no... ya pensaba ya incluso en volver. Llegamos a Castromonte. En Castromonte hay que decir que la gente de Castromonte, Candy el primero, que fue el concejal que nos abrió el albergue, o sea, no nos quería ni cobrar el hombre. O sea, era un santo. O sea, había mucha gente que nos trató muy bien y empezando por allí. Además, nos abrieron, era domingo de Ramos, estaba cerrado ya el pueblo, llegamos a las 9 de la noche, nos abrieron la tienda del pueblo para que pudiéramos comprar y cocinar. Dijo, si sois peregrinos, os abrimos la tienda. Nos abrieron, nos trataron fenomenal. O sea que chapó para Castromonte, un albergue genial, o sea, agua caliente, mantas, de todo. El tercer día teníamos que llegar a Sagún sí o sí. No había marcha atrás. El segundo día nos habíamos hecho 92 kilómetros porque teníamos que recuperar lo que no habíamos hecho de Alcazarén, y este día teníamos que llegar a Sagún para no perder días. Y la verdad es que bueno, los primeros kilómetros tranquilos, la verdad es que era una etapa que sí, me acuerdo que llegamos a Medina y pudimos sacar dinero y bueno, abastecernos un poco, era un pueblo más grande. Al salir de Medina de Río Seco nos encontramos íbamos a coger un camino y un hombre nos dijo que era mejor el que él nos ofrecía. La verdad es que fue un hombre muy simpático que nos acompañó y nos dio conversación y los llevó, aunque se hizo el fuerte porque más de una vez dijo vamos a esperar a vuestro amigo y empezó ahí a respirar fuerte, parecía que estaba ahogando. Y entre medias, en Cuenca de Campos, nos enseñó una ermita donde había un pozo, que la verdad que el pozo refrescante que nos dio un poco de energías. Y el agua era bastante fresca. Y ya llegamos a Villalón. En Villalón hay dos cosas que nunca se me olvidarán. Una fue el gusto con el que Miguel se tomó su bocata de jamón, y otra, el sello más bonito que he visto en mi vida, el del restaurante Peña. Un hombre muy majo, muy agradable, nos trató muy bien, todo lo que queríamos nos lo ofrecía, ironía, y nos selló un sello magnífico. Hubo un tramo en el cual había un montón de sub y bajas, la cual dice José que íbamos más deprisa. Sus bicis evidentemente tenían alguna cosa rara en el mecanismo porque la mía no avanzaba, era un maldito ladrillo. Y fuimos hacia Sagún por unos pueblos muy pequeñitos, típicos de Valladolid, ya entrando hacia León. ¿Y cuál era la característica de estos pueblos? El agua, un agua que según Tito sabía a hierro, pero que obviamente no sabía a hierro, sabía a moho clarísimamente. No sé, a mí me sabía a hierro. Y ya llegando a Sagún, me acuerdo que de repente dijo Tito, venga Miguel, que ya solo quedan 5 pueblos. Y dije, sí, 5 pueblos de mierda. Y seguimos. Y me acuerdo que ya llegando a uno de los pueblos, le dije, llegó Miguel detrás y le dijo Tito, venga Miguel, sigue. Lo que le llevó a proclamar la famosa frase que no voy a repetir. Y yo dije, ¿a dónde? ¿A la mierda? ¿A la desesperación? ¿A la muerte? Y se paró en la fuente a beber agua, pero dio a la fuente y la fuente no tenía agua. Y se fue aún más cabreado, pero bueno. El día continuó y ya por fin llegamos a Sagún. Y hay que decir que esa noche comenzó la resurrección de Miguel. Cuando un deportista coge y supera su límite, pues tiene más rango, y entonces ahí fue por lo que luego me fue bastante mejor. Por cierto, decían que hoy tormenta en Segovia, todavía la estoy esperando. Entonces, bueno, nos dispusimos ya a abordar el camino francés. Eran 80 kilómetros, digamos. Hombre, son muchos kilómetros
para una sola etapa, pero era muy llano, sobre todo al llegar a León, que eran los 50 primeros kilómetros. Lo que hicimos desde Sagún hasta León fue bastante bueno. El camino a León no fue tan sencillo ni tan plácido como en un primer momento iba a ser. En realidad encontramos unos caminos dobles, por donde pasaba un coche cada muy cierto tiempo, y bueno, íbamos haciendo una fila. Y un plano perfecto para ir los 4 en línea, así como en Verano Azul. Ocupando todos los sentidos. Entonces vimos unos guardias civiles a los que de primera saludamos muy educadamente y nos respondieron el saludo muy educadamente, además. Luego, más tarde, rompiéndonos la ilusión, así, después de un tiempo, pues aparecieron los guardias civiles. Señalan a Pica, le dicen el de rojo y me señalan a mí, y el de negro. Aparcar aquí. Se paran. Dice, documentación. Entonces yo, no, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Casi les meten un puro, pero luego al final no hicieron nada. Has jodido la grabación, Mario. No seas como Miguel, no pongas excusa por todo. Y ya, bueno, a 5 kilómetros de León o por ahí llegó el último esfuerzo, que eran unas cuantas cuestas un poco jorobadas y que a Miguel le sacaron de quicio. Yo tengo que decir que ahí empecé a notar que las fuerzas iban haciendo mella, porque cada vez que hacer un mínimo esfuerzo los muslos me ardían. Miguel, sube. ¿Por qué? Es buen trabajo, coño. Mierda. Venga. Pues vete a hacer puñetas, tío. A ver cuánto tardas en llegar. Bueno, pues... ¿qué se va a hacer? Hicimos una bajada hacia León y bueno, llegamos a León. Miguel ya entró con su parte bipolar, que empezó a decir, ya le afectaba el hambre, empezó ya a cabrearse, a todo poner pegas. Y entonces dijimos, venga Miguel, te vas al Burger King y nosotros nos vamos a la plaza a ver la catedral, vamos a ver tal, y nos empezamos a echar fotos en el letrero de León, en la catedral de León, y mientras él nos mandaba fotos del Whopper. De León hacia nuestro punto, que era Villarango del Páramo, donde íbamos a pasar la noche, pues bueno, allí el trayecto en principio era sencillo, pero nos perdimos a la salida de León. Básicamente porque no estaba muy bien indicado la salida y en un momento dado nos encontramos metidos en una autovía, en una autopista. Entonces, un momento de preocupación para coger ya y buscar el camino correcto. Ahí ahora pasamos un poco de miedo, pero conseguimos llegar a Villadango. Villadango, un pueblo espantoso y un albergue asqueroso. De repente, cuando estábamos haciendo la cena, se nos acerca un tipo bajito, pero eso sí, vacilón. Un tío que parecía de la Gestapo, que no paraba de observarnos. Y no sé por qué, la cogió con nosotros y dijo que estábamos haciendo ruido. Yo no creo que molestásemos a nadie. Pero vamos, si vas a hacer un camino amargado, no lo hagas. Y luego estuvimos cenando como si fuera en un convento, más cenamos sopa, con cuidado de que la cuchara no rozara el plato, intentando no hacer ruido al masticar. A uno de nosotros hace ruido al masticar, adivinen quién. Es un poco una excepción porque toda la gente que nos encontramos era bastante maja y en todos los albergues había muy buen rollo y el hombre este pues tenía un mal día o una mala vida o no sé. Y entonces ya el tío como que nos dejó de mirar. Y bueno, ya empezamos al día siguiente. El día siguiente que fue el que me caí. El día siguiente que fue el que me caí. Y recuerdo con auténtica angustia los primeros kilómetros, que era como un camino que estaba pegado a la carretera, súper estrecho, que claro, andar se puede andar bien, pero era agobiante. Y en el camino estrecho cruzaba una rama en medio del camino. De repente iba yo con la bicicleta, llego y me encuentro a Tito pataleando con una rama encima que no se podía mover. ¿Qué pasó? Que cuando pasé por el camino, la rama se enganchó en las alforjas y una voltereta, y claro, José me encontró, así como dice él, boca arriba, en plan, porque tenía una rama encima y la bicicleta. Me caí una cuneta, pero afortunadamente no me pasó absolutamente nada. Lo único que sí le pasó a mi bicicleta, que a partir de ahí pues ya empezó a dar problemas. Llegando a San Justo de la Vega, había un hombre tocando una guitarra
no sé si era un peregrino o quién era, y tocaba bueno, era una canción dedicada a los peregrinos. Y bueno, claro, nos dio un poco de moral, ole, tal, no sé qué, encima al lado de una cuesta que te cagas, y bajábamos a toda leche con la música. Cuando llegamos a Astorga, recuerdo que nos dividimos. En primer lugar porque yo quería comprar chocolate, en segundo lugar porque teníamos que ir a comprar el tornillo. En tercer lugar porque también ellos querían hacer cosas, hacer un poco de turismo, aunque creo que no íbamos a hacer mucho turismo. Salimos de Astorga y se notaba que nos estábamos acercando al Bierzo, porque la vegetación ya empezaba a ser mucho más abundante. La subida al alto de la cruz fue muy duro. Antes incluso de empezar la zona, por así decirlo, más empinada, más dura, yo me había quedado un poco atrás, había tenido una pequeña pájara. Nos llamó por teléfono y bueno, nos juntamos. Y otra cosa destacable, justo en ese momento... Gracias a la mediación de mi amiga y paisana Elena, pude contar al mundo nuestra gran hazaña a través de Onda Cero Albacete. Si la cosa era complicada, como era subir una montaña tan grande, al llegar a Rabanal del Camino, que por cierto es un pueblo que mi madre ha frecuentado mucho, pueblo precioso, por cierto, nos cayó un diluvio de la leche. Y recuerdo que ellos llegaron prácticamente cuando ya llegaron ellos y llegó el diluvio detrás y nos salvamos por muy poco. Y cuando ya llegó Mario ya se le notaba que ya le había pillado un poco la lluvia. Ahí yo me puse un poco a hacer el canelo con el chubasquero, puse ¡ah! Que llueva, que llueva. Y bueno, nos pilló fue una nube y luego ya nos hizo bueno. Y ahí fue donde usamos por primera vez los chubasqueros de la compañía, que yo pensaba que iban a ser buenos y no fue así, pero bueno, se iban partiendo, íbamos protegiéndonos por capas y así quedaron fotos muy graciosas al final. Pues seguimos subiendo cuesta arriba, una cuesta inclinada donde las haya, que recuerdo que era bastante insufrible. Yo de verdad, o sea, me estaba deprimiendo porque me decían que encima esto no era lo peor, que lo peor vendría un tiempo después con el Porto Cebreiro. Yo decía, Dios, si no puedo con esto, ¿cómo voy a poder con lo demás? Llegamos al Alto de la Cruz, en el cual leí la historia en un cartel que había, que era que algunos peregrinos, para limpiar sus pecados, cogían una piedra más o menos del tamaño que consideraban que eran sus pecados desde el principio del camino y lo subían con la piedra hasta allí y la dejaban allí para librarse de ellos. Ahí Pica hizo un sobreesfuerzo y me acuerdo que el hombre estaba muy malito. En cuanto a mi pequeño mareo en la Cruz del Hierro, he de confesar que es todo comedia, ¿no? Pues veía al equipo muy mal de ánimos y pensé que si yo fingía que me venía abajo, ellos pues a su vez se vendrían arriba. Y bueno, ya comentando que mi bici después de la hostia había perdido consistencia, bajamos del Alto de la Cruz, que fue una de las bajadas más peligrosas, por lo menos para mí, porque la hice prácticamente sin freno. Antes de eso tuvimos el privilegio de contemplar los Ancares nevados, unas vistas que la verdad es que no teníamos nada que envidiar a Peter Jackson ni al Señor de los Anillos. Luego la bajada fue espectacular, ya entrando en el Bierzo con unas vistas espectaculares. Entonces yo cogí en un sitio que me pareció que estaba muy vistoso, que había unas montañas que era una vista excelente, esperé a José y a Mario y ahí nos hicimos una foto. Y bueno, me acuerdo que les estuve grabando y como bajaron, y dije, tengo que darle una solución a mi freno por si tenemos que seguir bajando y no puedo frenar, me voy a pegar la hostia. Llegando a Molina Seca, disfruté un montón de esa bajada bueno, el pueblo era muy bonito, era maravilloso. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Molina Seca, llegamos a unas bajadas difíciles pero preciosas, cuanto más te acercabas a ese pueblo más bonito era donde me quiero jubilar. Ahí nos tocó un albergue bastante agradable, muy bonito, con gente muy maja. Y luego fuimos a dormir. Parece ser que esa noche, yo creo que mienten, pero esa noche parece ser que yo ronqué, yo nunca ronco, o sea que yo creo que eso lo estaban inventando clarísimamente, y que incluso había una mujer que suspiraba y hacía como y me hacía, pero vamos, que yo creo que eso se lo están inventando. Bueno, el caso es que llegamos a Ponferrada y mi bici necesitaba reparar. Entonces pues estábamos preocupados porque su manillar no giraba mucho y encima ahora venían bajadas, faltaba Cebreiro y claro, con una bici así pues iba a ser duro continuar. Llegamos a Ponferrada y bueno, había un problemita que era Jueves Santo. ¿Y qué pasa? Que Tito necesitaba un arreglo de la bici o de un momento a otro iba a quedarse con el manillar en la mano.
Dejamos a Mario atrás y era porque había pinchado. Entramos en Villafranca del Bierzo, donde la verdad que todo fue de película. Se acercaban las 2 de la tarde, pues serían las 1:50 o algo así. Llegamos a la plaza del pueblo y dije, ¡una ferretería, una ferretería! Así que mis pinchazos están completamente justificados. Bueno, llegado a este punto quiero desmentir una farsa, ¿no?, que se ha venido creando, que son los pinchazos de Mario. Hay que decir que Mario pinchaba a propósito. Seguimos avanzando, el Bierzo precioso, todo la verdad que era muy bonito. Pues saluda a la cámara. Miguel, saluda a la cámara. ¿Cómo es posible? Yo también estoy reventado. Dale nuevos. Y comimos en un pueblo llamado Pereje. Y nos encontramos varias veces a un peregrino argentino que iba haciendo el Camino de Santiago andando y que hacía tanta ruta como nosotros o más. O sea, tiene bastante mérito. El albergue donde queríamos quedarnos estaba en obras. Llegamos a las herrerías, el albergue estaba cerrado y dijimos, Dios, no. Estaba cerrado en temporada de verano, solamente abría en temporada de verano, entonces teníamos que continuar al siguiente, que era en La Fava. La Fava, que estaba, tenemos que subir 3 kilómetros, creo, del puerto de Ocebreiro. Ocebreiro. Bueno, Ocebreiro era el día clave, ¿no? Era el punto rojo en el calendario. Fuimos de los 9 o por ahí, los 3 primeros kilómetros del puerto y nos quedamos a dormir en el pueblo que hay ese que se llama La Fava. Yo me acuerdo que es que esas subidas eran casi imposibles, es que de pie, aún así me acuerdo que marcaba 4, 5, 6 kilómetros por hora el este. Que recuerdo que ahí, gracias a los problemas técnicos de Tito y a que el resto a lo mejor estaba cansado, llegué el primero. Y llegamos al pueblo, bueno, por llamarlo de alguna manera, llámalo aldea, llámalo poblado. En el albergue de La Fava pagamos, pero una de ellas consideró que nosotros no habíamos pagado y nos estuvo reclamando 5 euros. Bueno, me estaba reclamando precisamente a mí 5 euros. No sé por qué se pensó que era yo el que no había pagado. 5 euros. Y bueno, ese día fue el primer día que nos tocó dormir cada uno en casa de Pepito, Juanito, Jorgito y Jamito, porque no compartíamos en misma litera. Entonces, había 2 tíos ahí, 2 osos, que montaron la Orquesta Sinfónica de Viena, y mientras uno hacía y respiraba, el otro hacía y respiraba mientras el otro, con lo cual siempre oías todo el rato. Era horrible, era espantoso, me quería morir. Llegamos al día de Ocebreiro, el día temido, el día que suponía el puerto más duro. Y bueno, tan mal nos lo pintaron que yo pensaba que habría gente escupiéndonos y empujándonos, ¿no? Pero al final fue bastante... fue dura, pero fue bastante llevadera. La subida a Ocebreiro fue directa, fue sin bajarse de la bicicleta y ya lo único que quería era terminar. ¿Pero es esto o no? Sí, ahí pone abajo, Ocebreiro. Y bueno, aproximada ya la hora de llegar, pues la sonrisa se me ponía en la cara, porque decías, es que he superado lo más difícil y ya llego a Galicia, he pasado la frontera. Y eso sí, cuando llegas arriba, cuando te encuentras en la cima de Ocebreiro, es algo maravilloso, las vistas, el sentirte realizado. En la puerta del monasterio de frailes conocimos a un masajista que le daba masajes a los peregrinos y todo eso, y cuando fuimos a sellar la credencial, pues bueno, pues tengo que reconocer que me vacilaron, pero bien. Para que nos sellaran a la iglesia, y el cura ese día tenía el día gracioso, y nos dijo, es Viernes Santo y no se sella. Y mientras el fraile iba haciendo así con el sello,
y se va escondiendo. Y claro, estos se dieron cuenta, pero yo no, porque los estaba mirando. Y bueno, así que me vaciló. Y nada, al final nos sellaron y bueno, pues una anécdota que contar. Nos echamos fotos en el cartel de Ocebreiro y continuamos hasta el siguiente punto, que era el Alto del Pollo. Y bueno, digamos que es arriba, abajo, pero más arriba. Hay que subir un poco más y digamos que el Alto del Pollo es el punto más alto. Hicimos primero bajamos nosotros y Miguel iba el último. ¿Y qué pasó? Que cuando llegamos abajo de la cuesta, vemos que llegan los de Vigo, nuestros amigos de Turismo en Segre, y Miguel no viene. Yo fui por la carretera, mientras que ellos fueron a través del bosque ese. Recuerdo la comida en Samos y bueno, ese día por lo general, la verdad es que fue el día más relajado de todos y llegamos a nuestro destino, que era Sarria, a las 4:30 de la tarde. En Sarria nos esperaba una mujer, ¿cómo decir? Era Lurdita, o sea, de los serranos, o sea, era una mujer maravillosa, amable. Cenamos allí, vimos la procesión, porque como era Viernes Santo anduvimos por ahí viendo un poco el pueblo también. Y nada, pues ese día terminó. Pues si os digo la verdad, me costó más la de los Montes de León, ¿eh? Pues yo tenía más fuerza. Yo tenía más fuerza cuando subí a Cruz de Hierro. Hoy no tenía fuerza. Yo tampoco. Al día siguiente, que era ya el penúltimo, las fuerzas ya empezaban a fallar, ya tanto mental como físicas, pero el ver la cercanía de Santiago hacía que nos motivásemos para continuar. Nuestro destino era Melide, creo que eran unos 60 kilómetros. Ya había riesgo de lluvia, así que fue cuando empezamos a armarnos con bolsitas ya en serio, las alforjas, la mochila, algo bastante incómodo, pero bueno, tiramos. Descubrimos que tú subes Ocebreiro y se convierte en un camino de rosas, es una frase que es falsa. Porque la verdad es que empezamos a pasar por terrenos muy duros, de cuesta arriba, cuesta abajo. Y unos caminos que ya no eran tan adaptados para ciclistas como eran antes. Prácticamente hubo tramos que con las cuestas arriba y con el barro empujamos las bicicletas. 100 kilómetros para llegar a Santiago. Ahí lo pone. Sí. Vais a salir más en la grabación que nuestros compañeros. Que queremos hacer un documental luego. Yo tengo fotos. Sí. ¿Qué te ha pasado? Yo tengo fotos después. Pero fue maravilloso, o sea, te sentías que estabas haciendo cross completamente con la bici, y para mí eso fue de lo más. Yo decía que no acabe, que sea toda la etapa así, por favor. Entonces nosotros seguimos, íbamos al alto del hospital y antes de nada Se encontraron con un perro, el cual nos estuvo siguiendo un buen rato. Y claro, lo primero que dijimos fue: hombre, será algún peregrino, pero entonces descubrimos que nadie le hace caso y que el perro está solo y que nos sigue. el caso es que bueno, dije yo, vamos a llamar, bueno, llamé al 112. Que nos tuvimos que quedar muchísimo tiempo cuidando hasta que vinieran los de protección civil a por él y que encontrasen dueño. Yo estaba insistiendo a Tito que de alguna manera que lo dejásemos allí hasta que viniesen, o que fuesen a la casa a dejarla y ese tipo de cosas. El caso es que cuando se llevaron a la perra, que era perra, y bueno, la llamamos Nala, no sé por qué, nos dio bastante lástima, porque la habíamos hasta en nuestra comida, le gustaban las galletas. Pero bueno, esperemos que hoy tenga unos dueños buenos y que la cuiden y sobre todo le den galletas, María, para desayunar. Esto va por ti, Nala. Llegamos al albergue de Melide. Un albergue que yo, la verdad es que me encanta. ¿Tenían cocina? Preguntamos, pero dijeron que sí, pero sin menaje. Entonces, claro, yo dije, bueno, muy bien. Entonces, ¿tú qué esperas? ¿Que venga con sartenes también? Bueno, la tenían el adorno. Bueno, no era el peor, pero tampoco es que nos entusiasmase mucho dormir allí. Y bueno, pues nos fuimos a dormir y estuvimos preparados para el día siguiente encarar lo que sería la última etapa. El último día fue épico. Épico en todos los sentidos. El último día teníamos que recordarlo
no sé cómo, teníamos que sentirlo y vivirlo al máximo. Teníamos todas las cosas que no nos hubieran pasado, nos tenían que pasar ese día. Y nos pasaron. El último día que realmente fue peor de lo que yo esperaba, no en cuestión de meteorológica, sino en cuestión anímica. Todo era un sube y baja, sube y baja. Paramos a desayunar, a tomar un tentempié, incluso en un bar del camino. Y claro, ahí con nuestra ilusión nos paramos, comimos la típica empanada gallega, sacamos para mirar los mapas, los que nos quedaba, y nos fuimos tan felices y continuamos nuestro camino. Pero 10 kilómetros más adelante aproximadamente, menos mal que fueron solo 10 kilómetros más adelante, paramos para seguir sellando y completar más de la credencial. Cuando abro la mochila y la carpeta no está. Y ahí pues la verdad que yo tuve gran culpa porque, bueno, me dio la carpeta con todas las cosas y ¿qué pasó? Que no se la devolví, la dejé encima de una silla. Entonces claro, cundió el pánico. A 20 kilómetros de Santiago, después de llevarlas durante 620 kilómetros, te dejan las credenciales. En ese momento empezó a llover, empezó a diluviar, no sabíamos en un momento qué hacer, pero claro, cómo llamar, cómo volver a ese sitio. Entonces, claro, yo me volví loco, no sabía qué hacer. Menos mal que José había conservado la suya, su propia credencial, y a través del nombre del sello pudimos contactar y nos dijeron que unas peregrinas nos la traían a pie. Santa Yolanda, ese es el nombre que repetimos durante el resto del camino. Pero bueno, nos quedamos ahí y aprovechamos para comer a la que venía. Bueno, estaba un poco el tema frío, no entiendo por qué, estábamos muy cerca, no pasaba nada, nos iban a traer las credenciales, aunque la verdad es que tardaron un poco, pero bueno. Os agradeceremos eternamente, Yolanda. Después de aquello ya decíamos ahora sí, siempre acompañados, como han dicho, siempre acompañados por Turismo en Sebre, que les mandamos un saludo desde aquí, que nos acompaña los últimos días del camino. Y a 7 kilómetros empieza a llover y decimos no, por favor. Empezó otra vez a llover, parecíamos, no sé, damos pena. En plan, la gente andando avanzaba más que nosotros en bicicleta. Y claro, yo pues tenía que darle emoción y volví a pinchar. A apenas 10 kilómetros de Santiago pinché. Me acuerdo en un tejadito, estábamos los 5 así, apoyados a la puerta, el tejado pues nos cubriría en plan lo que es la cabeza porque la bicicleta entera se mojaba. Y bueno, nos encomendamos al de arriba, al son de Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y tiramos, pues seguimos, ya no nos paraba nadie. Parece de película, pero nos llovía y empezó a hacer las nubes. Las nubes se abrieron, empezó a entrar un rayo de luz, dejó de llover y dijimos esto hay que aprovechar. Empezamos a pedalear lo máximo que pudimos. Llegamos al lado del Monte del Gozo, donde la estatua donde el monumento en memoria de Juan Pablo II, y ahí nos echamos una foto donde tenemos unas caras de felicidad y de satisfacción de llegar. Pero bueno, ya estábamos a las puertas de Santiago y continuamos nuestra marcha. Y ya pues desde ahí podíamos ver que nuestro destino estaba ahí y que todo iba a acabar en un abrir y cerrar de ojos. Y llegamos a Santiago. La llegada a Santiago fue como, por fin. Ahí se ve bien. Vuelve, quita zoom. Ya está. Caladito. Mira la mierda. Joder. La mierda. Sufrimiento hasta el último día. Estamos esperando a Miguel. Hay que esperar a que Miguel... Estamos esperando a que llegase Miguel y a Miguel casi le ha atropellado un autobús. Él estaba ahí en su mundo, él estaba en su estado de locura y de inconsciencia temporal y no se dio cuenta. Grábale. Cuidado. Cuidado, Miguel, cuidado. Dale. Vete allí, sube allí. Joder. Es que no te ve, Al final bajamos a toda velocidad a Santiago esperando ya llegar. Y si bien fue épica, si bien las malditas nubes se despejaron justamente cuando llegamos, y si bien la entrada a Santiago es de lo más fea por todo lo que han escrito encima, y nos hicimos una foto aún así delante de ella, pues es que no cabíamos en sí de la alegría. Estábamos mojados, yo me acuerdo que tenía frío, y era como, subimos a la catedral o nos buscamos un albergue primero, y obviamente preferimos buscar un albergue, nos duchamos, entramos en calor por fin, porque estaba
tiritando. Y luego ya de gala subimos a ver subimos en bici, por supuesto, porque tenemos que llegar en bicicleta a la plaza del Obradoiro. ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Los putos amos! No os lo creéis, ¿verdad? Kilómetros de bicicleta, ya está en Santiago. Y no lloré porque yo no lloro. Pero vamos, si alguien me dice a mí que yo, ¿cuánto eran? 5 meses antes, yo no sabía montar en bici y ahora me había recorrido 640 kilómetros o por ahí, en bicicleta en 9 días. Así que desde aquí animo a la gente a que persiga sus sueños y a que todo se cumple y a que el único límite es al que te pones a ti mismo. Pues ha sido una de las experiencias más interesantes, más largas, más aventureras. No la cambiaría por nada del mundo, ni siquiera por un viaje gratuito a Dragon Quest en la vida real. Nunca pensé que lo iba a hacer en bicicleta, la verdad, y fue una experiencia única, inolvidable, y que yo recomiendo que haga todo el mundo porque es algo que guardas para siempre. Y aquí tengo no es la compostelana porque la compostelana está guardada bajo llave en una caja fuerte de 7 candados, pero sí la credencial que acredita, bueno, que hicimos 640 kilómetros. Hicimos 640 kilómetros desde Segovia hasta Santiago, 640 kilómetros en bicicleta. Y había sido una experiencia emocionante que, vamos, es que aún a día de hoy, después de 6 meses, seguimos hablando de ella con la misma pasión con la que vivimos. Y la verdad que fue algo para recordar y repetir. Y que se lo recomendaría a cualquier persona. Incluso, se lo recomendaría a cualquier persona que se lo hiciese en bicicleta, porque es algo, es como compartir tu viaje, aparte de con tus compañeros, con una persona más. Bueno, después de esto, creo que ha llegado el momento de pasar página y tras 6 meses quitarme la ropa de deporte.